Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que todo bien. Como siempre, da las gracias a la gente que se suscribe a este canal, que aprieta el botón de al lado de suscribirse, el del símbolo de la campanita, porque si no YouTube no notifica de cuando subo nuevos vídeos. Y dar las gracias a la gente que está compartiendo los vídeos por WhatsApp, que es de gran ayuda para que el canal sea más conocido, también para que llegue más información a esta información, pues a la gente que lo necesita y nos ayudamos todos los unos a los otros, por así decirlo, ¿no? Vamos con un vídeo de también preguntas que se hace la gente, que es cuándo se cosecha el aguacate o meses de cosecha del aguacate del aguacate. Pues esto va a depender o sea, yo tengo que hablar de aquí porque obviamente es lo que conozco, no puedo hablar de otra zona. Entonces vamos a hablar un poco de los meses de cosecha aquí en España. También vamos a hablar de algunas variedades, en especial dos, porque son las más que yo conozco y son las más también que se siembran aquí en mi zona o aquí en Canarias. Y nada, antes de empezar con el vídeo, decir que hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo y en un comentario, porque para la gente que se está iniciando en esto del cultivo del aguacate o quiere alguna consulta, asesoría conmigo, sería por precio económico, me podéis escribir por ahí y, y eso, me podéis escribir por ahí y ahí ya hablaríamos mejor por el WhatsApp. Nada, vamos con el vídeo. Los meses de cosecha. Vamos a hablar en concreto de dos variedades. Vamos a hablar del Hass y del Fuerte, porque son las más que conozco y son las más que se siembran aquí. En España, normalmente la cosecha del aguacate Hass, que es el más sembrado, el aguacate más sembrado es el Hass, va entre los meses de diciembre a mayo, junio aproximadamente, ¿vale? Sí, porque ya a partir de, o sea, se empieza a cosechar, ya el aguacate está listo para coger en diciembre, aproximadamente, claro, esto depende de las temperaturas, del clima y de todo esto. Y hay alguna diferencia de, por ejemplo, de las zonas más frías de España a las zonas más calientes. Pero bueno, aproximadamente habrá un mes de diferencia, ¿no? Pues eso, el aguacate Hass aquí en España se empieza a cosechar a partir de diciembre, más o menos, hasta mayo, junio. ¿Por qué? Porque, claro, mirad ya o sea, hasta mayo, estamos en abril, en marzo, perdón, y, y mirad el aspecto que tienen los árboles de aguacate, cómo están en floración. Ya he dicho en otros vídeos que cuando la planta, la época de floración es una época que la planta requiere mucha energía. Si nosotros dejamos esa fruta de aguacate de la cosecha pasada, ahora empezamos la fase de floración, el árbol no puede con todo. ¿Qué va a pasar con esto? Que ya a partir de esta época, el aguacate, hasta la misma planta, empieza a soltar los aguacates antiguos, porque es que no puede con todo. Entonces se empiezan a madurar en la planta y se empiezan a caer. Entonces, la cosecha sí, podemos decir que va de diciembre a junio, pero ya a partir de marzo, sería en esos 3 meses lo bueno sería intentar cosechar, por esto que acabo de decir, porque ya entramos en la fase de floración y la planta no puede con todo, no puede con la nueva floración y con la fruta que tiene de la temporada pasada. Entonces al final la planta empieza a madurar sus propios aguacates y se terminan cayendo. Bueno, esto con el aguacate Hass, ¿vale? Para no hacer el vídeo muy largo. De diciembre a mayo, junio sería la temporada de cosecha del aguacate Hass en España. Antes no, porque está muy verde y después pues ya sería demasiado, se acabarían hasta cayendo los aguacates. Vamos con el aguacate fuerte. El aguacate fuerte se cosecha más temprano aquí en Canarias. Aproximadamente el aguacate fuerte, que es el liso, que se utiliza mucho también para polinizar el aguacate Hass. Normalmente las fincas, como siempre he dicho, deben de tener un 10% de polinizadores y pues aquí el más utilizado es el fuerte. De todas maneras, el aguacate fuerte es un aguacate bastante bueno, de sabor. A lo que vamos. El aguacate fuerte aproximadamente se puede empezar a cosechar. Las floraciones son más o menos
también por esta época habrá un mes de diferencia de una a otra, pero también el aguacate fuerte también está en floración en esta época. Lo que pasa es que después la fruta pega un estirón en verano y el aguacate Hass como que va más lento. Sin embargo, el aguacate fuerte como que madura más rápido. Y a final de verano ya podríamos empezar a cosechar el aguacate fuerte. O sea, en los meses de a final de septiembre, octubre, por ahí, final de septiembre, en octubre, ya podríamos empezar a cosechar aquí en las Islas Canarias el aguacate fuerte. ¿Cuánto dura la cosecha? Pues más o menos lo mismo que dije, pues más o menos suele durar hasta que empieza la otra, aproximadamente, un poco más, hasta diciembre, enero, febrero, una cosa así, más o menos. Porque ya después también bajan los precios, porque entra en el mercado, empieza a entrar en el mercado el aguacate Hass y baja también bastante el precio del aguacate fuerte, ¿no? Entonces, pues normalmente eso, de octubre a diciembre es cuando la gente suele más cosechar el aguacate fuerte. Aguantan la planta un poco más, podemos tenerlo pues más meses, pero después cae mucho el precio. Entonces, más que nada esto, para no hacer vídeo más largo, espero que haber resuelto esta duda y nada, un saludo.